Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estén sintonizando, escuchando, viendo. Hoy estamos en un nuevo episodio de Voces del Otro Lado y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy exploraremos cómo la danza no solo se practica, sino que se vive. Hablaremos del cuerpo como hogar del movimiento, como guía y de todo lo que se aprende cuando se baila con compromiso y pasión durante décadas. Hoy tenemos una invitada una bailarina que tiene amplia experiencia y que ha vivido la danza con pasión toda su vida. Así que no se despeguen, quédense con nosotros en Voces del Otro Lado. Comenzamos. Voces del Otro Lado. Voces del Otro Lado. Abraza tu identidad. Bueno, estamos de regreso y como les decía, tenemos un súper programa, tenemos una invitada muy especial. En un momento se las presentaré, pero antes, Fer, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Max, bien, muy contento de estar una semana más con ustedes y bueno, con la invitada del día de hoy, que es un gusto tenerla con nosotros y bueno, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y activen la campanita de notificaciones para que les avise en cuanto esté el nuevo episodio de cada semana. Muy bien, pues ahora sí, sin más preámbulos, está con nosotros Grisel Betancourt, una gran bailarina con una gran experiencia. ¿Cómo estás, Grisel? Bien, muy bien, pues muy contenta y muy agradecida por esta invitación y poder compartir un poquito de mis experiencias con ustedes y con la audiencia. Qué bueno, qué bueno, un gustazo que estés por aquí con nosotros. Y bueno, Grisel, vamos a empezar de plano, o sea... Vámonos de lleno. Así, de lleno. ¿Cómo fue, cuál fue tu acercamiento, tu primer acercamiento a la danza contemporánea en específico? Porque ella es bailarina de danza contemporánea. Pues mira, desde chiquitos en la casa siempre nos fomentaron mucho estas cuestiones culturales y estar como tomando clases fuera de las clases normales, ¿no? Entonces siempre tuve el gusto y siempre dice mi mamá que yo bailaba hasta con la licuadora. Entonces siempre estuve como muy, muy inquieta con estas cuestiones físicas y mis hermanos tomaban gimnasia porque son mayores, un poquito más grandes que yo. Entonces en cuanto tuve la edad como que mi mamá consideró que podía meterme a clases, pues empecé a tener mi primer acercamiento, digamos, en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Ahí fueron mis primeras clases y pues que estaba como en unos 8 o 9 años de edad. Ajá. Entonces, pues ya de ahí pues ingresé a la escuela del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, un nombre muy largo, y pues ya a partir de ahí todo el tiempo bailando o pues ligada a la danza. Ah, pues mira, qué bien, sí, muy interesante, me llama la atención. Hasta ahorita, bueno, a lo mejor somos más o menos de la misma generación los invitados que han pasado por aquí, pero casi todos hemos pasado por el sistema, es algo muy curioso e interesante, ¿no? De rigor, es de rigor. Que es lo que ahora es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Exacto. Ok, y después de que terminaste en el sistema y todo, ¿cómo te aproximaste a tu primera experiencia profesional? Pues bueno, yo estuve ahí varios años en la escuela y pues siempre fui como muy inquieta, siempre quise como conocer un poquito más. Entonces después me fui a tomar clases a diversos lugares. Uno de ellos pues fue en la Escuela de Ballet Independiente. También estuve en el Conservatorio de Danza de Guillermo Maldonado. Estuve tomando también clases con Bernardo Benítez en otros lados de Horton un poquito y así. Y finalmente pues me quedé un buen rato ahí en el Independiente. También tomé en la Escuela de Ballet Nacional de México, cuando estaba también ahí en el centro, antes de que se fueran a Querétaro. Estuve pues tomando clases aquí y allá y precisamente en la Escuela del Independiente fue cuando empecé a tener como ya más acercamiento a esta parte profesional. Antes de entrar a la compañía, pues mis mismos compañeros tenían como estas inquietudes de trabajar o de crear coreografías y me fueron invitando. Entonces, pues ahí fue como, digamos, mis primeros acercamientos a la vida profesional. Para darles un poquito una expectación de lo que fue el ballet independiente, porque ya no existe, pues fue una compañía icónica de la danza contemporánea en México, una de las 3 compañías de danza contemporánea que tenían subsidio del Estado. La particularidad del ballet independiente, pues era su coreógrafo y director, ¿no? Que era Raúl Flores Canelo, y que tenía una aproximación, un amor, un gusto por las tradiciones mexicanas y las llevaba mucho a la danza contemporánea.
Sería muy interesante que nos platicaras cuál fue tu experiencia en este sentido con él, ¿no? Porque trabajaste con él, ¿no? Claro, sí. Sí, me tocó todavía, afortunadamente, conocerlo y convivir un poquito ya cuando ingresé a la compañía. Y pues para mí fue muy enriquecedor, o sea, fue algo que realmente me dio muchísima experiencia y lo que me gustaba es justamente este acercamiento que tenía con todo tipo de público, que era muy nacionalista, hablaba mucho después de lo cotidiano, de la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Y el tanto bailar como en Bellas Artes, como bailar en la placita de algún pueblo pequeñito, era como muy, muy interesante, ¿no? Diferentes públicos, y ese acercamiento creo que me hizo tener una gran experiencia. Además, perdón, nada más la última cosa, es para no dejarlo del ballet independiente, porque era muy particular el lugar que eligió también Raúl para montar el estudio, ¿no? El estudio de ensayos y de clases, o la escuela también, porque tenía la escuela, que era en pleno centro de la ciudad, por el Metro Salto del Agua, en la calle de Vizcaínas. Exacto. Y a ver, platícanos de esa particularidad, Grisel, cómo estaba ubicado y por qué lo ubicaría ahí. Claro, era padrísimo y era todo como toda una tradición y el vivir ahí en medio de la gente, del bullicio del centro, ¿no? O sea, estaba en un edificio pues grande, antiguo, y me acuerdo que pues abajo hay pollerías, ¿no? Pollerías, el mercado de San Juan creo que se llama. Entonces el estar pasando por el medio de los pollos, por el medio de los jugos que vendían ahí, vendían pues comida tradicional y todo eso, era como muy padre, ¿no? Estar conviviendo con la gente. Me acuerdo que cuando teníamos alguna lesión, bueno, una pequeña anécdota que teníamos alguna lesión y pues hielo, pues bajábamos con los pollos y les decíamos, pues compártanos un poquito de su hielo para las lesiones, y pues lo metíamos en una bolsita y era lo que usábamos, ¿no? Entonces esto era como vivirlo ahí, o sea, justo de lo que hablaba Raúl en sus coreografías, era estar viviéndolo ahí en el centro. Ser parte de la comunidad misma que lo presentaba en sus coreografías, ¿no? Exactamente. Muy bien. Fer, ¿querías hacer la pregunta? ¿Qué tan complicado fue esta transición de estar tomando clases a ingresar a la compañía? O sea, ¿sí fue un proceso complicado? Sí, justo más que complicado fue como, pues lo que creo que nos pasa a muchos estudiantes, ¿no? Cuando salimos y vemos como a los integrantes de la compañía, que los vemos como inalcanzables, ¿no? Y yo me acuerdo que pues algunas de mis compañeras entraron un poquito antes que yo, y yo decía, ¿cuándo me tocará a mí, no? ¿Cuándo será como el momento de que yo pueda estar ahí? Entonces pues estábamos pues tomando nuestras clases de contemporáneo, de ballet, nos quedábamos a ver que los ensayos de la compañía, y pues era para mí como algo inalcanzable, ¿no? Entonces, pero precisamente el estar en la escuela ya de la compañía era como ya un ritmo justo más formal, ya ibas viendo como la rigurosidad de la técnica, de los ensayos, ¿no? De cómo se iba armando las coreografías, porque nos quedamos mucho a observar. Entonces sí fue como una transición que fui viviendo ahí, de la escuela del sistema a la escuela del independiente, y pues ya más adelante al ingresar ya estaba como un poquito pues ya más habituada, ¿no? ¿Y qué tal pagaba la danza en ese tiempo? ¿Qué tal pagaban las compañías subsidiadas? Porque los que bailábamos en grupos independientes, bueno, los llamados grupos independientes, en este movimiento pues cobrábamos como por lo que hacías, ¿no? Por las funciones que dabas, lo que pagaban las funciones y demás, pero ¿qué tal pagaban en ese tiempo en las compañías, ¿no? subsidiadas? Pues bueno, creo que esta cuestión de los sueldos desde siempre ha sido algo que pues no ha estado como también muy, muy bien pagado, ¿no? Para lo que hacemos. Sin embargo, la ventaja era precisamente eso, que era como una cuestión de mes a mes. Entonces, el tener como esta seguridad de tener un sueldo fijo, pues era lo que hacía la gran diferencia, y lo que pues también nos poníamos muy contentos, ¿no? De saber que no teníamos que estar viendo de dónde sacar este ingreso extra. Y como esta incertidumbre de que a ver si este mes tenemos temporada, o hasta cuándo va a haber una temporada, sino ya era como algo recurrente y como dices, ¿no? y seguro, ¿no? Que cada mes iban a tener. Exacto, entonces había varios tabuladores, pero finalmente pues esta seguridad de tener un sueldo mes con mes, pues es algo que era. ¿Y como para qué te alcanzaba, por ejemplo, tu mensualidad?
Porque pagaban al mes también, ¿verdad? Ajá, al mes. Pues bueno, pues justo era yo muy joven, todavía vivía con mis papás, entonces pues finalmente ese dinero realmente lo tenía como para mí. Entonces pues me compraba mis mallas, me compraba mis zapatillas de ballet, pues lo que se necesitaba, ¿no? De repente si queríamos tomar clases en otro lugar, pues era como para esas clases. Entonces realmente era como más precisamente todo ligado a la danza y pues de repente uno que otro gustito que finalmente pues por ser joven pues quieres dártelo, ¿no? ¿A qué edad te entró a la compañía? Híjole, no me acuerdo, pero creo que como a los 19. Ajá, creo que como a los 19. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve, no me acuerdo también si fueron bueno, en la compañía ya. Sí, dentro de la compañía. 4 años por ahí, más o menos, sí. Creo que como 4 o 5 años. Y después del Independiente, ¿a qué compañía te integraste? Bueno, justo fue como estos 4 años fue un poco interrumpido porque tuve una beca para irme a estudiar de especialización de la danza a Francia. Entonces ahí estuve como 1 año, pero no me salí de la compañía del Independiente. Entonces precisamente ahí ya me fui con el que en ese entonces era mi pareja y que también bailaba en la compañía. Entonces él también hacíamos simultáneamente pues algunas cosas ya como con el grupo que él empezaba a armar, que es Bajo Luz. Entonces bueno, fuimos a Francia, estuvimos ahí especializándonos y todo, regresamos, estuvimos un rato más en la compañía de ballet independiente y fue cuando ahí él decidió hacer esta compañía ya más formal, Bajo Luz, y pues yo al fin enamorada y joven, claro. Pues me fui con él a su compañía y ahí fue donde empecé también ya a bailar con entonces pues, dejaste con el Independiente para integrarte prácticamente a Bajo Luz. Exactamente. ¿Qué diferencia encontrabas? ¿Encontraste qué nuevas experiencias, qué digamos retos podías encontrar en una compañía que tenía una propuesta estética y una manera de abordar los temas muy, muy diferente a lo que tenía el ballet independiente o en concreto a lo que tenía Raúl Flores Canelo, ¿no? Que era una manera, como tú dices, nacionalista y un poco más tradicional sobre la danza contemporánea. ¿De qué manera enfrentaste esta situación? ¿Qué te gustaba más? ¿Qué te gustaba menos? ¿Cuál fue esta...? Pues sí, fue un cambio completamente porque pues sí, efectivamente lo que hacíamos en el Independiente era danza más convencional, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Y en Bajo Luz, como él se guió y se basó o inspiró en una compañía francesa que vino a trabajar con un grupo de bailarines mexicanos, ellos trabajaban en estructuras tubulares, ¿no? Como a 5, 8 metros de altura o con prismas de estos que se utilizan cuando estás escalando. Entonces de ahí él empezó, este coreógrafo que era mi pareja, empezó a hacer su propia investigación de movimiento. Entonces empezamos a bailar precisamente en estructuras tubulares a 8 metros de altura y se le nombraba danza vertical. Entonces, sí fue un cambio completamente, ¿no? Hasta el entrenamiento, que era pues de otra forma, mucho más riguroso, más potente en ese aspecto. Él quiso hacer una compañía de puras mujeres también, entonces era pues un trabajo pues padre porque era muy fuerte físicamente, pero pues éramos puras mujeres, ¿no? Y él que era el coreógrafo. Después empezó a invitar bailarines hombres y sí tuvimos algunas coreografías con ellos, pero principalmente era de mujeres. Claro. Entonces sí fue como muy enriquecedor para mí ver la danza desde otra perspectiva y pues sí aprendí mucho con este grupo. Y bajo otro rigor y bajo otras circunstancias completamente de las que venía el ballet independiente, ¿no? Incluyendo las económicas, claro, ¿no? Porque también, era volver a buscarle, ¿no? Camino. Justo esta incertidumbre de cuándo vamos a tener temporada, cómo nos va a ir. Exactamente, hasta el buscar dónde ensayar, claro. ¿no? Porque además tenía características muy particulares, entonces los lugares tradicionales o convencionales de ensayo pues no podían funcionar tan bien. Exacto. Y además aprender una técnica diferente, ¿no? Porque me imagino que el uso de los brazos y la fuerza en los brazos y el abdomen es totalmente diferente en la danza vertical que en la danza pues tradicional, llamémoslo, ¿no? Claro, sí era como toda una manera de entrenarlos, ¿no? Y también pues él pudo conseguir me acuerdo, un teatro muy abandonado que se llama El Gorostiza, que precisamente nos lo prestaron porque en el lobby del teatro, bueno, no sé si fue tal cual un préstamo, no sé cómo fue,
era donde podíamos pues poner la estructura tubular, porque precisamente no podíamos estar en salones de danza normales, ¿no? Sí, no. Entonces ahí fue donde estábamos ensayando y pues claro, nos tocaba desde llegar y limpiar porque era un lugar abandonado, había muchas palomas, ¿no? Entonces había pues todo tipo, o sea, sus plumas, todo sucio y pues llegábamos a hacer toda una labor antes de cada ensayo. El montar la estructura El y también montarla. como, digo, no sé si tenían colchonetas o arneses, algo que Justo los pudiera prismas. como pudiera proteger, ¿no? De cualquier, digo, dentro del ensayo, cualquier caída, ¿no? Exacto, pues éramos muy aventureros y nos aventábamos, sí de repente conseguimos algunos colchones, pero realmente era el piso así la estructura y pues A a darle. aventarnos. Y después, ¿cuánto tiempo te quedas en Bajo Luz? Ahí sí fueron varios años también. Híjoles, yo para los años soy muy mala, pero sí fueron varios también, varios y tuvimos giras al interior y afuera del país. Entonces sí fue algo enriquecedor para mí como bailarina. Y después, posterior a Bajo Luz, ajá, ¿qué otras compañías vinieron? Justo también de repente podíamos, precisamente por la cuestión económica, pues no podíamos bailar con una sola compañía, ¿no? Entonces yo estuve bailando también con Accenti, con Dwayne Cochran, y pues también fue muy padre para mí bailar con él, porque como él es músico, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta cuestión y también tuve un acercamiento con la música desde chiquita. Entonces esta cuestión de abordar la coreografía con este oído musical diferente, o sea, de alguien que realmente le sabe, es muy enriquecedor, muy padre, ¿no? Entonces también bailé con él, entonces era como que de repente tenía, pues, claro, lo que muchos bailarines llegamos a hacer, ¿no? Como tener varias compañías en las cuales poder irte moviendo, claro, sí. Uh-huh. Entonces sí, estuve un rato con él y también bailé con Accenti otro rato. Okay. ¿Y después vinieron más compañías o ya te vas a la que estás ahora directamente? Pues más que bailar como de base en alguna compañera, como por proyectos. Como freelance. Claro. Ajá. Entonces también bailé con Último Tren de Gregorio Trejo, estuve también ahí un rato, tuvimos también giras al interior de la República, antes de que Tándem fuera Tándem, también al principio llegué a bailar con ella cuando estaba con Rolando Beati. Ella, Leticia Alvarado y Rolando Beati hicieron algunos proyectos y llegué a bailar con ellos también. Entonces aquí ya de repente así, proyectos de algunos otros coreógrafos, Roberto Robles, el mismo Mario Alberto Frías, de repente nos invitaban a Tienes bailar. un bagaje, una experiencia muy diversa, ¿no? Muy rica, porque además son Claro. coreógrafos bastante diferentes entre sí, ¿no? Y eso es finalmente lo que da la riqueza a la formación de un bailarín profesional. Claro. Y como maestra, ¿dónde te estrenaste? Pues, ¿cómo llega la docencia? Justo, fue como más que, o sea, bueno, siempre di como clases de repente en academias de colonia, ¿no? Así como cuando yo salí de la escuela empecé a dar mis clasecitas por aquí, por allá, pero no eran muy formales. Y realmente me metí más de lleno en la docencia, más por accidente que por otra cosa, porque justo con el trabajo de Bajo Luz era muy fuerte físicamente, y cuando yo dejé de bailar con Bajo Luz y empecé a retomar la danza tradicional, bueno, más convencional, pues no era el mismo entrenamiento de esta parte, y yo siempre he sido muy laxa. Entonces, recuerdo que estaba en en un montaje con Accenti y me resbalé, o sea, mi mano se resbaló con el sudor en el piso y me disloqué el hombro. Entonces, a partir de ahí, pues como yo no tenía seguro médico, no estaba en una compañía lo que callamos los bailarines, etcétera, pues yo no tenía como para poderme operar. Entonces, iba y venía este hombro y así, entonces, bueno, dejé de bailar, o sea, me alejé unos años de la danza por esta lesión y fue cuando me empecé a meter más a la docencia, que bueno, podía dar clases y todo, pero no era lo mismo que pues ya el rigor de bailar, ¿no? Entonces ahí fue como que más por accidente que porque yo lo buscara. Literal por un accidente. Y sin embargo, exacto, literal por un accidente, sin embargo me gustó muchísimo, o sea, descubrí esta parte de la docencia y fue como que se me abrió otro mundo y dije, esto es para mí o yo soy para esto. Y entré a dar clases ya de manera más formal a la escuela de Laulín Yolisti, en la Escuela de Danza Contemporánea.
Y de ahí pues ya me quedé. ¿Tú das clases de técnica Graham solamente o de Pues diferentes técnicas? di, justo cuando yo entré ahí, pues di que clases de acondicionamiento físico, también di un poquito como de taller experimental y de composición, y después ya me dediqué como más enfocada a la técnica Graham, y creo que eso pues ya fue como mi base, lo más fuerte que empecé a dar, y es lo que doy actualmente ahí. Después también empecé a dar clases en otras escuelas, en la escuela de Contempodanza también di clases muchos años, en escuelas particulares, también por mi lado, ¿no? Propias por mi lado y así, pero realmente es más la técnica Graham. Ya. Y en la actualidad mezcla tanto su parte de ejecutante como bailarina como la docencia, ¿no? Exacto, ya después retomé el bailar, ya me pude operar, o sea, ya cuando entré también precisamente a la Olin, que ya fuimos maestros basificados y todo, tener como otra vez esta seguridad de un seguro médico y estas cuestiones, me pude operar y empecé a retomar la danza poco a poquito. Entonces regresé bailando después de muchos años en un proyecto de la maestra Silvia Unzueta, se llama La Chingata, y también fue una experiencia muy enriquecedora porque pues el regresar con compañeros también más o menos como de mi generación o un poquito más grandes, me sentí como acogida, o sea, no fue así como regresar con puro joven a bailar. Claro. Y fue como mi regreso, y ya a partir de ahí otra vez empecé a bailar. Combinando todo. ¿Y coreografía nunca te ha dado la curiosidad de explorar ese mundo? Sí, también empecé a hacer coreografía, pero más como a nivel de escuelas. Precisamente tuve varios montajes cuando inicié en la Olin, que daba la clase de taller y de composición. Ahí tuve varios montajes coreográficos, y en la escuela de Contempodanza es donde más pude explorar esta faceta. Okay, muy interesante. Maestra, en algún momento platicando con un ex compañero de la carrera, nos cuestionábamos, ¿no? O sea, por lo regular cuando estudias una carrera convencional o más común, por así llamarlo, pues estudias la carrera, terminas de estudiar, sales y ya buscas empleo, ¿no? Pero en la danza, ¿considera que es viable seguir como esta metodología o tienen que ir fusionadas? O sea, como que a la par de que vas aprendiendo o cursando la carrera, puedes ir haciendo como tus pininos en dar clases. Pues creo que la gama que tiene la danza es muy grande, ¿no? Muy amplia. Entonces, igual antes como que se pensaba ser como bailarín ejecutante y como que no abrías la puerta de otra cosa, o la gente que se dedicaba a la coreografía y nada más, ¿no? Y ahora creo que está toda esta gama de posibilidades que da la danza, que sería pues increíble que la exploren, ¿no? Y que todos los estudiantes estén abiertos a que puedes ser gestor y que puedes ser iluminador y que puedes entrarle a hacer el vestuario, que puedes entrar a pues también a componer música o a editar música, ¿no? Si no eres pues experto en música, pero como unir todas estas cuestiones que están ligadas a la danza, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces creo que eso es el camino que se tendría que seguir, y que yo veo que ahora los jóvenes están mucho más dispuestos a hacer todo este tipo de posibilidades. Claro. Y en el contexto, hablando ya de contextos, ¿cómo ves, qué diferencias encuentras en el contexto en el que tú empezaste a bailar al contexto en el que estamos ahora en la danza contemporánea, tanto en el ámbito profesional como en el formativo? Pues mira, antes la escuela, como comentábamos, había mucha violencia sistémica, ¿no? De repente era como muy normalizada, era como se disfrazaba la violencia con la cuestión de la sabiduría, ¿no? Y así con esos derechos, pues se pasaban muchos de nuestros derechos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sigue muy arraigado. Sin embargo, ha habido ya muchos cambios que veo en la danza y en las mismas compañías. Entonces, es algo que no debemos de quitar el dedo del renglón para que vaya mejorando este ambiente, pues, de laboral, o los espacios donde estamos habitándolos, ¿no? Tanto bailando como dando clases, para que esta violencia se erradique y nosotros podamos vivir esta danza, pues, por más desde
desde el amor, desde la empatía con el otro y así. Entonces, creo que eso es lo que más he visto como diferente, ¿no? De diferencia de cuando yo empecé como estudiante y a bailar en las compañías en las que estaba, que también había violencia, ¿no? Y también era como, pues tú no has llegado a este nivel, espérate para bailar, y de repente te hacían cosas como fuertes, ¿no? En el escenario, cuestiones así, que tal vez algunas las viví yo personalmente, otras era testigo de, ¿no? Y ahora ya veo que esto poco a poco ha ido cambiando y que aunque es algo que pues tenemos que seguir ahí revisando, pero creo que es como un ejemplo, maestra, de cosas, por ejemplo, que te hacían o que viste en el escenario, por ejemplo, que eso, creo que no hemos explorado tanto eso. En la escuela sí nos han platicado mucho y bueno, estamos más familiarizados con el tipo de violencias que se viven, pero en el foro... Pues en el foro me tocó ver, ¿no? Así en duetos que bailaban de repente compañías, que alguien estaba como el cuerpo de baile alrededor del dueto principal y llegaban y empujaban a la chica cuando estaba en un balance, por ejemplo, ¿no? Y o cuando al salir de piernas, que están las luces entre piernas, las torres, empujaban, ¿no? Para que chocaran con las luces y te quemaras o cuestiones así. Me llegó bueno, fui testigo de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era así como yo, que estaba todavía como apenas empezando a querer entrar al mundo profesional en la danza, yo me quedaba como impactada y pues sí me daba miedo, ¿no? Yo decía, ¿eso me va a pasar o qué, no? Afortunadamente no me pasó tan grave cuando bailé, pero sí cuando tomé clases sí me llegaron a tocar maestros muy, muy agresivos, ¿no? Al momento de corregirme físicamente, me llegaron a cargar en una cuarta posición de la técnica Graham, que es una posición de piso, para elevarme, para que sintiera la elevación, me llegaron a cargar del cuello, para que yo sintiera... O sea, pero el maestro me jaló del cuello así y que no se te caigan las piernas. Esa es la elevación que tienes que sentir, ¿no? Y entonces yo estaba así, toda dolorida y pues ese tipo de agresiones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo como ahora como docente pues trato de erradicar, ¿no? Claro. La manera de corregir muy cuidadosa. Sí, hasta ahorita todos los invitados que hemos tenido pues nos han hablado de diferentes formas de violencia. Es verdad que en el pasado se vivían pues de manera más recurrente, más abiertamente tal vez, pero también nos damos cuenta de que todavía persisten muchas de estas formas, ¿no? Sí. Por suerte, pues sí, hay muchos maestros y maestras conscientes y que están tratando de erradicar, ¿no? Que estamos tratando de que esto se erradique de la danza, pero no podemos negar, pues que se sigue dando, pues, ¿no? Sí, se siguen replicando este tipo de cosas, conductas, ¿no? Que definitivamente, pues sí, ya deberían de estar fuera. Y que quizás tal vez ya no sean como de manera física o tan abierta o a ese nivel, pero también hay mucha violencia en la actualidad de manera verbal, ¿no? Como pasivo-agresivo, jugar con la mente de los alumnos, incluso pues con redes sociales, ¿no? O sea que... Eso es lo que yo he visto, ¿no? A diferencia de esa violencia que había como más directa en el salón de clases, pues ahora me ha tocado de repente ver ataques como muy directos en las redes sociales o así, que a veces pues tendrán sus razones, ¿no? Algunas cuestiones, pero otras son como cacería de brujas, ¿no? O sea, como que sí es un poco peligroso esta cuestión de las redes también. Sí, es complicado. Y dentro de las compañías, ¿alguna situación violenta que haya usted visto, vivido? ¿Alguna situación? Pues esta justo que les comenté de las piernas fue en una de las compañías con las que inicié, y pero después, bueno, afortunadamente ya con las últimas compañías he estado muy mucho tranquila, muy contenta. Más amigable. Exacto. ¿Cómo entiendes tu rol como maestra? Tú, más allá de enseñar técnica, ¿cómo entiendes tú el rol de ser maestro de alumnos que aspiran a ser profesionales de la danza contemporánea? Pues mira, creo que algo muy importante que pues yo también he crecido pues con la docencia, ¿no? Precisamente he cambiado, evolucionado sobre la marcha. Me he dado cuenta que algo muy importante es la confianza. O sea, la confianza que yo le pueda generar a mis estudiantes, de ellos hacia mí, de mí hacia ellos, y la confianza en ellos mismos, o sea, en sus capacidades o en lo que ellos pueden lograr con sus propios recursos, ¿no? Tanto físicos como emocionales, con todo su bagaje que los construye, ¿no? Como ser humano. Entonces, creo que más allá de impartir una técnica y de quererles enseñar contenidos, es como
tratar de hacer este acercamiento y este reconocimiento con su propio cuerpo y sus capacidades, como para que confíen, ¿no? Confíen en lo que ellos pueden hacer, confíen en su proceso y confíen en mí como una guía, vamos, por así decirlo, como compañeros, como equipo, para lograr cosas en común, ¿no? Entonces creo que esto ha hecho que y en este sentido, maestra, ¿tú crees que las escuelas, bueno, tanto las escuelas como las compañías profesionales, ya están preparadas para una pedagogía más horizontal? ¿Qué crees que es más fácil y que todavía lo sigue dificultando para que esto suceda tanto en las escuelas como en las compañías? Porque hay que ser honestos y yo creo que también en las compañías se sigue dando todavía, ¿no? Claro. Pues mira, yo lo que he visto es que ya hay más apertura, ¿no? O sea, ya están como más dispuestas las instituciones o las mismas compañías al diálogo o a reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar, porque precisamente la violencia pues se normaliza. Entonces, al normalizarla, pues ya crees que tienes que pasar por ese grado de violencia para llegar a bailar o para pasar de grado o así, ¿no? Entonces, el hecho de visibilizarlo y que la institución se dé cuenta que tenemos que es un punto que tenemos que revisar, ya es un paso adelante, ¿no? O sea, que lo hables y que se visibilice. Entonces, hay más apertura en el aspecto de que nos dan cursos de capacitación con estos temas, esto hablando como de las instituciones de educación dancística, y en las compañías, al menos en la compañía en la que bailo actualmente, es muy pareja, muy horizontal, toda la cuestión, o sea, siempre hay mucha comunicación, hay mucho diálogo, hay mucho respeto por lo que propone el otro, por la escucha. Entonces, eso es algo que agradezco mucho, ¿no? También. ¿Y cuáles son los temas que consideras difíciles todavía, que no se tratan ni en los salones, o sea, ni en las aulas de clase, ni en los ensayos, en las relaciones? ¿Tú crees que hay temas que todavía no se tratan abiertamente? Pues sí, creo que todavía hay muchos tabús con algunos temas, o sea, precisamente estos temas también de el director y el bailarín, por ejemplo, o el maestro y el estudiante, como estos como niveles, por así decir, como que hay hasta cierto límite, ¿no? O sea, hasta cierto punto te doy, te escucho, pero en otro sigue siendo el ¿no? El más abajo, ¿no? Un poquito. Aquí el que manda soy yo. Ajá. ¿No? Y también parece como estas cuestiones también de la identidad sexual, aunque parezca que haya mucha apertura, pues hay gente que ¿verdad? todavía Es no. Curioso porque podríamos pensar que en la danza contemporánea, más que en el folclore tal vez, hay mucha apertura en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, o sea, lo digo con conocimiento de causa, creo que hay mucha resistencia a la inclusión, pero a la inclusión real, o sea, no de palabra, no en el discurso, sino inclusión práctica a la hora de estar como maestro dando clases. ¿Tú has vivido alguna situación o has sido testigo de alguna situación en donde no se dé esta inclusión, pero como tal? Sí, algunas veces con algunos pues docentes, con algunos compañeros hacen algún comentario muy despectivo que creen que es por corregir algo técnico, pero sacan su condición sexual, que no tiene nada que ver, ¿no? O sus preferencias sexuales. Entonces, de repente sí son temas que no tienen por qué afectar para nada tu rendimiento en una clase o en una compañía o así. O estos roles que ya están como muy marcados, ¿no? Muy establecidos en algunas coreografías, ¿no? No, tú porque eres hombre, tú eres el que tiene que cargar. Tú porque estás haciendo que eres un dueto romántico, no se puede ver que... O sea, la asignación de roles... La asignación de roles todavía sigue, entonces... Es complejo. O justo con estos duetos, ¿no? Que siempre ver la pareja estereotipada, ¿no? De hombre-mujer, los más altos, los más guapos, los más delgados, los más musculosos, ¿no? Entonces, ahí todavía hay mucho camino por recorrer para cambiar, ¿no? Mentes y... Sí. Maestra, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. A veces que eres muy buena conversadora y tienes mucha experiencia. Te voy a hacer vamos a hacer otras preguntitas más rápidas, a ver si... Entonces, a ver, ¿alguna vez has cambiado alguna coreografía al momento de estarla ejecutando en el escenario? O sea, como accidentalmente. No, intencionalmente, que tú digas, esto no me gusta, yo aquí voy a bailar así.
No, intencionalmente Nunca. no. Me han dado como de repente pánicos escénicos y sí, de que se te olvida o se te borra la coreografía en Ay, algún pues, momento y improvisar. dices, ajá, improviso o le pongo esta otra parte y ya después retomo. Eso sí me ha pasado, pero así como que yo diga, esta parte no me gusta, la voy a cambiar yo porque quiero, no. O sea que ha sido más bien por solucionar, ¿no? Exacto, ha Y sido por esta. solucionar. Ok, maestra, a ver, ¿tendón, músculo o articulación? ¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir en tu carrera de danza? Pues yo creo que tendón, bueno, varía. O sea, he tenido 2 lesiones muy fuertes, o sea, tuve una dislocación de hombro, entonces todos los ligamentos se me distendieron. Eso fue como una lesión que marcó un periodo de mi vida. Que fue la que nos comentó hace ratito. Exacto. Ok. Y otra que tuve por una carga muy fuerte que cuando estaba en París, precisamente con esto de la especialización, la rótula se me desplazó y los ligamentos se me distendieron. Entonces yo creo que es más de ligamentos por ahí. Y una cuestión como de que yo siento que me falta como para, es músculo, o sea, como masa muscular, como que esa ok. parte siempre he tenido como un poquito de problema. Y la música que te hace bailar aunque no quieras. Toda. O sea, de Toda, verdad es ¿eh? que yo puedo estar en algún... Para empezar, yo no me puedo quedar sentada mucho tiempo. O sea, siempre estoy como que me paro y estoy como muy activa. Les digo que hasta con la licuadora mi mamá decía que yo bailaba. Entonces, de repente puedo estar en cualquier lugar. Fíjate que la electrónica no me No te me gusta gusta, tanto. me cansa. O sea, La electrónica esta de la discoteca. por ajá, ejemplo. esa me Ok. cansa, la verdad. Pero Pero de ahí en música, fuera, banda, regional, todo. reggaetón, todo. Todo se me antoja bailarlo, aunque no lo sepa. O sea, puedo yo bailarlo, pero no quiere decir que sea experta. Tienes alma de bailarina, definitivamente. Baile. Un paso técnico que hasta ahorita, imagínate con cuántos años de carrera, tú digas, nunca lo dominé o me ha costado. Pues bueno, creo que como he tenido los tobillos un poco débiles, o sea, estas cuestiones de balance, o sea, como de estarte en el balance, trepada en el relevé, más que de giro, como de balance, eso ha sido mi coco, o sea, como que me cuesta. Entonces, cualquier cosa que tenga que estar como en un balance, sí me pone de nervios hasta la fecha. Ok. Y bueno, para ya tenemos que terminar, ¿verdad? Para Casi. ir terminando, ¿qué significa para ti el pensamiento crítico en la danza? Cambios. O sea, precisamente el pensamiento crítico me hace pensar en cambios, ¿no? O sea, cambios y siempre pues tratando de que sean para mejorar. Muy bien. Así tal cual. Una última pregunta, maestra. ¿Alguna frase de algún maestro que recuerdas? Una frase que haya sido muy particular para ti, ya sea porque haya sido traumática, porque te guste mucho, porque no te guste, porque haya sido agresiva, porque te loa, no sé. Pues fíjate que tal cual así como frase, ¿no? Pero sí esta sensación o confianza que me han dado, sobre todo con la última coreógrafa con la que he estado en este grupo que estoy bailando actualmente, es que somos, o sea, como un equipo, como que todo el tiempo es como involucrar a todos y siempre tomarnos en cuenta. Entonces, no es una frase en sí, es más bien como lo que ella motiva, como sentirte apoyado o empatizar con el otro. Esto lo he tratado también de llevar a la docencia y a otros lados y es justo más que una frase tal cual, es como toda una intención o una, no sé cómo llamarlo, una ideología o una manera como de ser diferente. Eso es muy ¿no? bonito, Como una que manera de ser, ¿no? Y diferente. ¿Y mejor momento en escena, maestra? ¿Alguno que Uy. recuerde? Yo sé que después de tantos muchos. años, Muchos, pero elegir uno es complicado, pero alguno que recuerde creo que cuando pasamos a la final del concurso, del premio nacional Imbaguam, de danza Imbaguam. justo con la compañía de Bajo Luz, que pasamos a una final y bailar en Bellas Artes, que en ese entonces fue en Bellas Artes. He tenido la fortuna de estar muchas veces en Bellas Artes, pero esa como este nervio del premio y de estar que estuvimos así, fue de ganar. No ganamos. Quedaron en segundo. Ajá, quedamos en segundo, pero esa vez fue mágico para mí. Es que antes el premio, le decían premio
Premio Nacional de Danza Imbaguam, o bueno, no le decían así, se así titulaba. se llamaba. Era muy emocionante, porque bueno, para los que vivíamos en la Ciudad de México, porque Exacto. también hay que reconocer que a lo mejor en los estados decían, bueno, es su premio, no es nacional. Ujú. Sin embargo, Claro. sí venía mucha gente de diferentes estados, se hacían las eliminatorias en el Teatro de la Danza, que era Exacto. una emoción porque se juntaba, bueno, nos Mucha juntábamos, gente y todo el todos. gremio de la Ajá. danza, estábamos ahí en los pasillos. La crema innata de la danza. atrás, Y ¿no? varios bailábamos con diferentes compañías también ahí mismo en Ahí el mismo, premio. y era una ¿no? semana Sí. completa. Ajá. Y después la final en Bellas Artes, pues era así como, wow, el pináculo del evento, ¿no? Exacto. Por eso era como Pues era una muy maravilla. emocionante. Muy Era emocionante. muy bueno. emocionante. Qué Entonces, padre. creo que fue Bueno. en especial. Pues nos tenemos que ir, ni modo. Fer, ¿cómo Sí. te despides? Contento, emocionado y bueno, siempre es un placer platicar con usted, maestra. Ay, O sea, de muchas verdad un gracias. honor que esté con nosotros. Espero que en próximas episodios podamos tener una segunda charla. Ay, pues yo encantada de estar con ustedes y pues invitarlos otra vez a que vean el episodio y los que siguen, que nos sigan. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pues maestra. gracias a ustedes. Y pues sigue adelante y síguele porque es una excelente maestra, excelente bailarina y bueno, hay que Y un ver- gran ser humano. un gran Hasta que el ser humano. cuerpo aguante. Y vamos viendo si te vas animando a hacer más coreografía también, ¿no? Claro, Y nos sería invita bien más. interesante. Claro que sí, a todos. ¿Nos quiere regalar sus redes sociales, próximas funciones, Pues clases, estoy como, talleres? ajá, como Gris Betancourt, estoy en las redes, en Instagram, en el Face, y pues sí, estoy bailando actualmente con una compañía que se llama Somazona Ensemble, y pues cuando tenga las funciones, pues las fechas, claro que los vamos a invitar. Eso. Atentos, atentos. Perfecto, pues este fue un episodio más, nos despedimos por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal, darle like y bueno, activar la campanita también. Agradecemos por supuesto en los controles a Rich, a Carlos y a Hernán que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, los esperamos en los próximos episodios que estaremos subiendo. Esto fue Voces del Otro Lado. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.